Vamos a empezar entonces. ¿Ven bien la pizarrita, no es cierto? Sí. Les voy a colocar un gráfico de todos los que hemos hecho. Aquí viene llegando Matías. Matías, ya. Les voy a colocar un gráfico velocidad-tiempo. Así, así, así y así. Aquí tenemos 2, 4 y 6 segundos. Y aquí tenemos 5 metros partido por segundo cuadrado y acá tenemos 10 metros partido por segundo cuadrado. Un gráfico rapidez-tiempo. Primero que nada, copian el gráfico. Ya tenemos nosotros en la mente los gráficos el gráfico de Moore para nosotros eran dos gráficos. Distancia-tiempo era así y velocidad-tiempo era así, porque la velocidad era constante. Y para el MUA nosotros sabíamos que eran tres gráficos. Distancia-tiempo, que era parábola, velocidad-tiempo, que era recta, sí, y aceleración-tiempo era constante, que era la característica del tipo de gráfico. ¿Ya? Entonces, con esto, ya que ustedes se lo saben en la mente, van a escribir aquí qué tipo de gráfico hay ahí, qué tipo de movimiento hay ahí y acá. Y me dicen, aquí viene llegando Javier y Matías. Cuando lo tengan me dicen, le van a poner las manitos para arriba y ahí yo empiezo a ver. ¿Hay alguien en la...? Ya lo tienen ya. Entonces empezamos. Aquí tendríamos un... ¿Cuánto? ¿Alguien que lo diga? Un MOA, profe. MOA, pues. Aquí tenemos un... MUR. MUR. Aquí tenemos un MUA. MOA. Y aquí tenemos un MUAR. MOA. Porque es igual que esto, pero retardado. Tenía una velocidad de 10 y llegó a 0 la velocidad. Entonces, con esto vamos a hacer el gráfico distancia versus tiempo. ¿Ya? El gráfico distancia versus tiempo. Aquí voy a poner el tiempo. Y aquí voy a poner la distancia en metros y el tiempo en segundos. Es el área va a ser la distancia recorrida. ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es el área de un triángulo? La mitad de la base por la altura. Área de un triángulo, mitad de base por altura. La mitad de 2 es 1. Por 5 es 5. 5 metros. ¿Y cuánto? 2 segundos. ¿Ya? El área de este pedacito, ¿cuánto es? El área de un rectángulo. De 2 a 4 van 2, 2 por 5, 10. Más los 5 que llevábamos son 15. 10 más 5, 15. Y aquí voy a tener 4. Después voy a seguir teniendo el mismo tiempo. El tiempo no cambia. Tengo este triángulo y esta área, que es un rectángulo, si se fijan. Perdón, ahí. ¿Ya? Y después voy a tener esta área. ¿Ya? Estoy en esta área. La mitad de la base, aquí sería de 4 a 6, aquí habría un 5. De 4 a 5 hay 1. Por la altura, que son 5 metros. Más los 15 que llevaba, en 5, ¿no es cierto? Más los 5 que llevabas,
son 5 metros aquí en este triángulo. Aquí tengo 5 metros. Y aquí tengo de 4, 5 va 1 por 5, 5. Aquí tengo 5 metros de nuevo. O sea que en total, en esto, tengo 10 metros. Más los 15 que llevaba, son 25. 25 metros a los 5. Y aquí en esta área tengo la mitad de la base, de 5 a 6 va 1, la mitad es 0,5. Por 10 son 5. Aquí tengo 5 metros. O sea que de aquí a aquí tengo 30 metros. Siempre les voy sumando las áreas. Entonces, como es MUA, en distancia tiempo, MUA es curvita. Curvita. Como es MUR, distancia tiempo, rayita. Rayita. Como es MUA, distancia tiempo, curvita. Curvita. Como es MUAR, distancia tiempo, pero es curvita, pero es para el otro lado porque retrocedo. Y ahí tengo el gráfico distancia-tiempo. Recuerden que el gráfico de distancia-tiempo, las distancias se calculan con las áreas bajo la curva, en este caso una recta. Aquí el área del triángulo, el área del rectángulo, el área de este trapecio, que es el área de un trapecio, o bien el área del triangulito más el área del rectangulito. Y después el área de este triángulo. Y ahí voy formando el gráfico, distancia versus tiempo. Cuando hayan copiado o lo vayan haciendo ustedes, me avisan. Manitos arriba. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Ahí entre el 4 y el 6, ¿usted asumió que había 5? sí, ¿O porque eso mira, sumé, son 2, 4, 6. O sea, la misma distancia. Entonces la mitad es 5. Pero es que usted asume que es la mitad, ¿cierto? Pero en una prueba no lo deberían indicar Lo o no lo necesariamente. debería haber puesto ahí, 5. Ah, ya, Puse porque es 2, que... 4, 6. Entonces la mitad, 5. Debería haber puesto el 5 aquí. Ah, Entonces, ya. y queda completo. Cuando lo hayan copiado, me avisa. El gráfico ahora AT. El tiempo en segundo y la aceleración en metros partido por segundo cuadrado. Los tiempos los vamos a dejar igual, no cambian los tiempos. 2, 4, 5 y 6. Entonces, la aceleración siempre es delta V partido por delta T. Entonces, calculemos las aceleraciones aquí, entre 0 y 2 segundos. Va a ser entre 0 y 2 segundos. Va a ser delta V, 5 menos 0, 5. Partido por 2. O sea que va a ser 2,5. La aceleración va a ser 2,5 positivo. Y así, ¿por qué? Porque es un MUA y la aceleración en un MUA es constante. Entonces nos queda así. En un MUR, entre 2 y 4. Entre 2 y 4 segundos. ¿Qué va a ocurrir? 5 menos 5, 0. Y 2 menos 4, 2. Esto es 0, porque es un MUR. Y en un MUR no tenemos gráfico de aceleración. Entonces es 0. Ahí está. Entre 4 y 5 tengo. Entre 4 y 5 segundos tengo 10 menos 5. 5. Dividido por 5 menos 4, 1. Sí, son 5 metros. 5 aquí. 2,5, 5, el doble. Y constante.
porque la aceleración es constante en un MUA. ¿Ven? Ahí está. Y después un MUA va a ser entre 5 y 6 segundos. ¿Qué ocurre? Entre 5 y 6 segundos. 0, menos 10. Menos 10. 0 menos 10, menos 10. 6 menos 5, 1. Me queda menos 10. Entonces yo tendría que bajar aquí. Aquí llevo 2,5, aquí llevo 5 y aquí llevo 10. Menos 10. Entonces aquí en menos 10 sería una rayita así. Ahí estaría el gráfico. Se va a hacer. Siempre los gráficos de aceleración, tiempo son todas rayitas así, 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 arriba y para abajo. En este caso es aquí, 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 aquí y acá. Eso. Para este otro lápiz ahora. Aquí viene llegando la Cintia. Admitir. Ya. Caída libre. La velocidad inicial es 0. O sea, usted tiene una bolita ahí con velocidad inicial 0, la deja caer y cae a una cierta altura. Los ejercicios típicos de esto, se deja caer un objeto desde la altura de un edificio de tantos metros, ¿ya? Típico. Entonces, nosotros teníamos que H era igual. A ver este lápiz, como que está medio. H igual. H0 más B sub 0t más un medio de AT cuadrado. Es la ecuación general de MUA. D igual a D0 más B sub 0t más un medio de AT cuadrado. El A que está actuando es la aceleración de gravedad. Y por favor no digan la gravedad nomás, ¿ya? Es la constante de aceleración de gravedad, ¿ya? G. ¿Cuánto vale el G? 9,86 metros partido por segundo cuadrado. En Santiago es 9,79, acá en Santiago, ¿ya? Esa es la ecuación de aceleración de gravedad. Entonces, en vez de ser D igual a BT medio, vamos a colocar H igual a BT medio. En vez de colocar velocidad final igual a velocidad inicial al cuadrado más 2AD, 2GH. Las distancias cambian por H, las aceleraciones cambian por G. Eso en general, ¿ya? Lanzamiento. Voy a ir a buscar otro lápiz. Vertical. Voy a buscar otro lápiz porque está malo ese lápiz. Lanzamiento vertical. Hacia arriba. Yo no sé por qué se llama así. Hacia arriba. ¿Qué significa? Ustedes van a tener una bolita ahí y esta tiene que tener una velocidad inicial. Tiene que tener, porque lo van a lanzar, va a llegar allá arriba y va a volver al mismo lugar. Y aquí la velocidad se hace 0. Allá arriba se hace 0. Y también va a tener una altura h a la que la lanzaron. Entonces las formulitas, velocidad final es igual a velocidad inicial al cuadrado más a
que es G, la aceleración es G cuadrado, T cuadrado. Esa es una de las fórmulas. Y todo en raíz. ¿Ya? Velocidad final también igual a velocidad inicial al cuadrado más 2GH. También. Lo mismo. Ya. Ya. De aquí, la velocidad final se hace 0 cuando llega allá arriba. Entonces me va a quedar 0 igual a raíz de b sub 0 cuadrado más 2GH. Elevo al cuadrado, porque como se hace 0 allá arriba la velocidad, lo elevo al cuadrado y esto me va a quedar 0 igual a b sub 0 cuadrado más 2GH porque se me va la raíz. Y de aquí yo podría pasar esto para allá. A ver. Sí. Me va a quedar menos b sub 0 cuadrado partido por 2g, porque esto pasa para allá y esto pasa dividiendo. Y esta va a ser la altura máxima. Sacamos la altura máxima que tenemos en él cuando llega aquí arriba. Entonces el lanzamiento vertical siempre les puede preguntar cuál es la altura con que lanza el objeto, si lo lanzaron con 36 metros partido por segundo, por decir algo. Y pueden calcular la altura máxima. ¿Mm? Y esta, ya. Sí, está bien. Ya. Y tenemos una formulita que era en el MUA, era velocidad final igual a velocidad inicial más A por T. MUA. Entonces la velocidad final es 0, velocidad inicial más G por T. Entonces esto pasa para acá, me queda menos B sub 0 partido por G es igual al tiempo máximo. Ese es el tiempo máximo que se va a demorar en llegar de aquí a ahí. Y ahí copia. No, que quería preguntarle si la gravedad hacia abajo se toma como positiva y la gravedad hacia arriba se toma como negativa. ¿Ya? Entonces, ¿es el tiempo de vuelo total o no? El tiempo de vuelo no, en llegar arriba nomás. Entonces el tiempo total de vuelo sería 2t max. Ah, ya. Y este G como es hacia arriba negativo, entonces te queda la altura positiva. ¿Ya? Y este G como es negativo hacia arriba, te va a quedar el tiempo positivo. Y el tiempo de vuelo de ida y de vuelta. Pues entonces 2t max va a ser el tiempo total. A grabar. Movimiento parabólico. Movimiento parabólico. Entonces tengo un tipo de movimiento que sería la mitad. Este es el eje X, este es el eje Y, entonces sería de ahí hasta ahí. Este acantilado le digo yo. Por ejemplo, con un cañón que lances una bomba así y cae ahí. O que caiga una pelota de un barranco a un lago, por ejemplo.
Esa de acantilado. Aquí tenemos, justo aquí tenemos G medio T cuadrado. O sea, va desacelerando para abajo con eso. Es caída libre hacia abajo. Hacia abajo es caída libre. Y hacia acá es B sub 0T. O sea, es X es igual a B sub 0T. Es el muro. Muro hacia acá y caída libre hacia abajo. Ese tipo de movimiento. Entonces en X vamos a tener B sub 0T y en Y vamos a tener menos G medio T cuadrado. Esas dos. ¿Ya? Entonces, podríamos, esta es la ecuación 1 y la ecuación 2. De la 1 podemos sacar T. Y en 2 y colocarla acá. Y al sacar de la 1 T y colocarla en este, me queda el I menos G 2B sub 0 cuadrado por X cuadrado. Entonces, supónganse que me preguntan a mí con qué velocidad inicial lo lancé de ahí y me dan esta altura y me dan esta distancia X, yo podría sacar la velocidad inicial. Y aquí ya no tengo el tiempo. No tengo el tiempo. ¿Ven? Me pueden preguntar qué distancia recorrió de ahí hasta ahí, o sea, de ahí hasta ahí. Tengo la velocidad inicial con la que la lancé y me tienen que dar el tiempo para yo saber cuál es la distancia que alcanzó hasta ahí. ¿No? Me dan el tiempo de caída y me piden la altura que llegó aquí. Entonces, si me dan el tiempo, yo puedo sacar la altura. ¿Ya? Entonces, también tengo que la distancia recorrida va a ser B sub 0, 2H partido por G, por si acaso. ¿Mm? Y la velocidad de la banda también. Profe, ¿qué dice debajo de 2H? 2H, 2H. En distancia. La distancia, B sub 0, raíz de 2H partido por G. Estaba viendo de dónde había sacado eso. Ya. Y aquí despejo el tiempo, ¿ven? El I va a ser el H. 2H partido por G y en raíz me daría el tiempo. Entonces, X es igual a BT. X es igual a BT. Entonces, la distancia X, voy a ponerle, en vez de D, le voy a poner X. La distancia X, B sub 0T. Y el T lo saco de aquí y lo coloco ahí. Otra fórmula más. ¿Ya? O sea, estas son las básicas y de ahí se puede sacar otra fórmula. Y la velocidad de la banda es raíz de B sub 0 cuadrado más G cuadrado T cuadrado. ¿Qué velocidad de la banda? La velocidad que puede tener ahí. O la velocidad que puede tener ahí. O la velocidad que puede tener ahí. Es la velocidad inicial al cuadrado más G cuadrado T cuadrado. Por eso le puse velocidad de la banda, porque uno puede ser ahí. Bueno. Ya. El primer movimiento sería así. El segundo movimiento podría ser la otra parte, la que va así.
Entonces este va a ser el Y y este va a ser el X. Aquí tiene que ser lanzado con una velocidad inicial y con un cierto angulito. Tiro para acá y aquí hay una distancia. Ahí la velocidad se va a hacer 0, justo ahí se va a hacer 0. Y esa distancia es 1/2 de gt cuadrado, justo esta distancia. ¿Ya? Entonces, x es igual a b sub 0t coseno de alfa, e y es igual a b sub 0t seno de alfa, menos 1/2 de gt cuadrado. Esa es la ecuación 1 y en la 2. Las importantes para este movimiento. Por ejemplo, la 1 despejas t y la pones en la 2 y te queda otra fórmula. Lo mismo que hicimos aquí. Pero estas son las bases. Entonces, de la 1 despejo t y en 2. Y la coloco en la 2. Y voy a llegar a otra fórmula que no tiene nada que ver con el tiempo, con lo mismo que pasó aquí. Entonces queda I igual X tangente de alfa menos G partido por 2 b sub 0 cuadrado coseno cuadrado de alfa por X cuadrado. Y aquí tengo una fórmula que ya no tiene el tiempo, que está en función, esta altura está en función de esta distancia, el ángulo, la velocidad inicial con que se lanzó y nada más. Y después viene el movimiento completo después viene el movimiento completo. Ahora el movimiento completo. Entonces, el movimiento completo, aquí estaría el eje Y, el eje X y el movimiento completo sería así. ¿Ya? Entonces aquí tendría una velocidad inicial, aquí tendría un ángulo alfa, aquí tendría un X máximo, hasta donde alcanzó, por ejemplo, una pelota de golf. Y aquí tendría la velocidad 0 cuando llega arriba. Y aquí tendría una altura máxima. Ese sería nuestro dibujo. Ese sería nuestro movimiento completo. Entonces, en X, nuevamente tendríamos X igual a B sub 0t coseno de A. E Y es igual a ecuación 1 y ecuación 2. B sub 0t seno de alfa menos 1/2 de gt cuadrado. Esas serían las ecuaciones que rigen el movimiento. La velocidad de la banda, en este caso, sería igual a B sub 0 cuadrado menos gt en raíz. Esa sería la velocidad de la banda. ¿Ya? Ya, entonces, ya. B sub 0 seno de alfa, de sub I. Ah, ya. Estas son las de posición. Derivamos, porque ya sabemos, derivamos 1 y 2. Ya. Derivamos 1, X punto. Acuérdense que la primera derivada es la velocidad de X a de T. Y esa va a ser la velocidad. La primera derivada de la función de la trayectoria es la velocidad. Entonces esto va a ser B sub 0
coseno de alfa. Y estamos derivando con respecto a t, que así nomás. La derivada de seno, la derivada con respecto a t, esto es constante, y se va el t. Me queda nada más que eso. B sub 0 coseno de alfa. Y el B sub i sería i punto de i a de t, porque estamos derivando con respecto al parámetro que es el tiempo. Eso me va a quedar B sub 0. Eso es constante porque es seno de un ángulo, menos potencia. 2 por 2 se va y me queda gt. O sea, tengo las ecuaciones de posición y de velocidad. Entonces, con esta puedo sacar el tiempo máximo, el tiempo que se demora en llegar ahí. ¿Se fijan? Esto pasa para acá, porque aquí la velocidad inicial no es 0, pero ahí es 0. ¿Ya? Entonces podría yo decir que la velocidad en el eje Y, que esto es BI, y esto es BX, ¿ya? BI cuando llega allí es 0, entonces 0 igual a B sub 0 seno de alfa menos GT, esto pasa para acá y me queda GT igual a B sub 0 seno de alfa, entonces el tiempo en llegar arriba va a ser igual a B sub 0 seno de alfa partido por G. Entonces no hay que confundir el tiempo máximo en lanzamiento vertical hacia arriba con el tiempo máximo de parabólico. ¿Ya? Este es de parabólico. Entonces si ese T máximo yo lo coloco en la altura, en el I, puedo sacar la altura máxima. Si este T lo coloco aquí, ahí y ahí. Entonces, ya. Y el tiempo total serían 2 temas. Tiempo total, 2 temas. Profe, tengo una pregunta. Sí, pregunte. ¿Por qué no te deriva en tiempo máximo? Porque, ¿cuál es el tiempo que se demora en llegar ahí? El tiempo máximo. ¿Ya? Ese es el tiempo máximo en que llega ahí con una velocidad 0. Entonces, como aquí tengo X de Y, derivé X, tengo BX. Derivé Y, tengo BY. Entonces, en BI tengo tiempo. Esto pasa para acá. Esto queda igual. Y aquí saco el tiempo, despejo el tiempo. ¿Y qué tiempo es ese? El tiempo que se demora en llegar ahí. Porque la velocidad aquí es 0. Y ahí saqué el tiempo máximo, el tiempo que se demora de ahí hasta ahí. Y el tiempo total sería de ahí hasta ahí, de ahí hasta ahí, el mismo tiempo que de ahí hasta ahí, de ahí, 2 Tmax. 2 Tmax es el tiempo total de vuelo. Sería todo el tiempo de vuelo. Y ahora quería sacar la altura máxima. ¿Ya? La altura máxima tendría que despejar, este tiempo máximo tendría que colocarlo en la 2. Tmax en ecuación 2. En esta. Ahí coloco Tmax y aquí coloco Tmax. Coloco esto. Y desarrollo. ¿Ya? Y saco que Imax es igual al Hmax, que sería la altura máxima, y eso va a dar B sub 0 cuadrado, seno cuadrado de alfa, partido por 2, 100. ¿Ya? Ya lo pueden hacer en la casa. Esto lo colocan ahí, aquí tiene que ir todo al cuadrado, B sub 0 cuadrado, seno cuadrado de alfa, partido por G cuadrado. Se les va a ir con ese G y le va a quedar un G abajo, la mitad, y aquí va a quedar B sub 0 cuadrado por seno de alfa
partido por G por seno cuadrado de alfa les va a quedar. Y así llegan a esta relación. Y esa relación es la altura máxima, lo que demora en llegar allá arriba. ¿Ya? Y este tiempo máximo lo colocan en esta, ¿ya? Tmax en ecuación 1 y le va a dar el X máximo. O sea, hasta ahí, toda esta distancia. Y el X máximo da B sub 0 cuadrado, seno de 2 alfa, partido por G. Y eso se puede ir haciendo un formulario para prepararse para la prueba ustedes, para que no tengan que andar buscando.